Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Ya les hemos contado cómo la parroquia de Alepo siempre estaba llena de personas de todo tipo. Vivíamos en un ambiente muy familiar, de sincera compañía y de generosa ayuda mutua. Estaban siempre presentes y dispuestos a todo, jamás cabizbajos, aunque las circunstancias los golpeaban duramente. Les gustaba pasar tiempo en la iglesia, pero lo que más me impresionaba es que era gente incondicional a sus religiosos y ministros. Junto al sincero cariño que nos tenían, manifestaban una estima netamente religiosa, es decir, que se fundaba en la fe que tenían por sus consagrados sacerdotes y obispos. Día tras día se hacía más patente que venían porque apreciaban nuestra vida consagrada y sacerdotal, tenían devoción a lo que representábamos y confiaban en lo que decíamos y hacíamos. Por eso es que estaban constantemente haciendo preguntas sobre la fe, sobre nuestra vida religiosa. Confiaban, como les decía, sinceramente en cada consejo, palabra que les dirigíamos, aunque les costara algunas veces ponerla por obra, creo que como nos pasa a todos. Al fin y al cabo eran personas normales con los mismos desafíos de todos y quizás más en este contexto de la guerra. Nos invitaban a todas sus actividades, sean pastorales, sociales, civiles, etc. Recuerdo cuando salíamos que las chicas se peleaban por ir al lado de las hermanas y los muchachos nos hacían preguntas de todo tipo a nosotros los curas. No tenían ninguna vergüenza de ser vistos con religiosos. Al contrario, nos presentaban a todos, sean cristianos o musulmanes. Estaban orgullosos de que fuéramos a sus actividades, por ejemplo a sus exámenes de graduación, de la escuela, de la universidad, etc., que compartiéramos toda su vida. Recuerdo también el día en que nuestros religiosos participaron al examen de graduación de Omida. Era una chica ortodoxa siria que vivía con las hermanas y que ese día se recibía de química farmacéutica. Todo el mundo en la universidad se quería sacar foto con los religiosos y los invitaban a sus almuerzos de celebración. No faltó el profesor cristiano que se acercaba para saludar y decir a qué parroquia pertenecía y que lo fuéramos a ver a su casa, a su trabajo, etc. Lo que veíamos en nuestros fieles, también lo veíamos en los demás cristianos católicos, ortodoxos o protestantes. Cuando caminábamos por la calle o nos cruzábamos con alguien en alguna actividad, inmediatamente se nos acercaban con esos 1000 saludos árabes y atenciones. Nos ofrecían transporte para donde quisiera que fuéramos o favores de todo tipo. Era normal que la gente nos invitara a comer, a pasear, a realizar una excursión, a tomarnos un café árabe juntos, o sea, a estar con ellos de algún modo. Me hace recordar lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, eso de estar siempre rodeado de una multitud. Cuando visitábamos un enfermo y llevábamos la comunión, todo el mundo estaba esperando. Si el enfermo vivía solo en un edificio, los vecinos salían a recibirnos. Querían que nos quedáramos por horas con ellos. Comunicaban y contaban directamente sus cosas. No nos llamaban solo para pedirnos un certificado o en ocasión de un muerto, etc., para hacer un trámite, como se dice acá en Occidente. Ellos querían contarnos y compartir sus vidas, pero también
Querían que nosotros supiéramos que contábamos con ellos, que eran nuestra familia. Era muy llamativo cómo daban lo mejor que tenían a sus consagrados y ministros ordenados, sean estos diáconos, sacerdotes u obispos. Los regalaban con 1000 delicadezas y preocupaciones, desde el vestido, la comida, hasta los mejores atuendos litúrgicos, pasando incluso por la salud, trámites, etc. Eran sinceros y claros actos de fe, no contaminados por el pauperismo tercermundismo occidental. Experimentábamos, mediante estos y muchos otros gestos, esa devoción especial que sentían por sus consagrados sacerdotes y obispos. Nuestros fieles no solo iban a la parroquia a profundizar en la teoría y la práctica del conocimiento y crecimiento espiritual, sino que también dejaban ver precisamente que su relación con Dios pasaba muy concretamente por la estima y confiabilidad de los medios ordinarios que Dios en su providencia ha querido determinar para acercarse a nosotros. Evidentemente, Dios es libre de acercar un alma como quiere, cuando quiere, con los medios que quiere. Pero también es evidente que en el plan de salvación, explícitamente revelado para nosotros, el rol de los consagrados y especialmente del sacerdote es insustituible. Quizá los fieles de Alepo tomaban conciencia, junto al auténtico cariño humano, que de manos de sus consagrados recibían tantos dones de parte de Dios. Valoraban a sus pastores, rezaban fervientemente por ellos, los custodiaban, los llamaban para acompañarlos en todo, los defendían ardientemente si alguien decía algo desubicado o frívolo de ellos, no porque quisieran tapar sus faltas reales, sus debilidades y flaquezas, sino que se veía en este gesto el amor a Cristo escondido debajo de la estola o en el hábito. Era un respeto religioso. Siempre tenías a alguien alrededor, con ganas de estar contigo, con tanta confianza en cada palabra que pronunciabas. De esto surge también un grado de mayor responsabilidad y seriedad en la vida espiritual del propio pastor, del propio religioso, de quien depende ordinariamente la salvación de las almas que Dios dispuso y puso a su cargo. La estima y devoción se ponían de manifiesto, por ejemplo, cuando abrían el corazón de par en par con absoluta confianza y claridad para hablar de sus dramas interiores, de las gravísimas dificultades y cruces que les ocurrían en esta primavera infernal. Sus confesiones eran humildes, directas y verdaderamente penitenciales. No era el tira y afloja de los racionalistas occidentales que discuten todo porque creen que están en la consulta del psicólogo. En general, todos agradecían las palabras sabias, consuelos y consejos en medio de tanto dolor y confusión, y quedábamos aún con nuestra precariedad espiritual y lingüística, porque había que hacer todo en árabe, y es una lengua difícil. Pero siempre escuchaban y no dependía de la oratoria que tenías o del uso del lenguaje o profundidad teológica. Sí, eran exigentes, pero sobre todo en el contenido estrictamente católico que querían escuchar. No les gustaban los payasos de circo que confían en su performance dominical o en la gracia de la novedad.
Se rendían ante la prédica preparada con sacrificio y expuesta con convicción vivida. Por eso es que atendían al sermón con la humilde escucha al Espíritu Santo, que hablaba a través de la clara exposición no nuestra, sino del magisterio oficial de la Iglesia. Agradecían, por tanto, que se les volviera a hablar una y otra vez y durante un largo rato de lo esencial. Sentían que se les iluminaba la vida con los misterios divinos. Cuando les predicábamos, por ejemplo, de la creación con las bellezas que Dios hizo para servir al hombre, a pesar de ver en el contexto el horror de una guerra tan injusta. Cuando se les hablaba claramente del pecado como causa última de toda maldad y guerra, entendían directamente. También se emocionaban al recordarles la encarnación y tanta humildad del Salvador del mundo. Se conmovían con las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor de la vida. Y ofrecían en cambio sus propias vidas al Dios presente en la Eucaristía cuando lo exponíamos para la adoración pública. Los fieles estimaban a sus sacerdotes y consagrados porque los miraban con fe, es decir, reconocían en ellos los canales ordinarios de la gracia. Por otra parte, jamás caían en la mentalidad utilitarista y pragmática del progresismo, que quiere reducir la sacralidad del consagrado y el celibato del sacerdote por razones infames y bajas. Comparando las realidades, pero respetando sus diferencias, podemos darnos cuenta del formidable trabajo que ha hecho el diablo en contra de los fieles y su relación con los consagrados y sacerdotes. Este enemigo de la salvación sabe que la vocación consagrada y el orden sacramental sacerdotal son armas únicas y poderosas para dejarlos sin víctimas sobre las que él trabaja para mandar al infierno. Ha plantado desgraciadamente en tantos corazones y en las sociedades razones tan mentirosas y destructivas que causan una división radical entre el fiel y sus pastores, con la consecuente pérdida de las almas. Como dice el Señor, herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. Por el contrario, las almas fieles que siguen caminando según el Espíritu continúan estimando a sus pastores y almas consagradas. Me parece increíble que hasta el día de hoy continúo recibiendo llamadas de nuestros fieles, consagrados y sacerdotes de Alepo para preguntar que cómo estoy, cómo está la parroquia en la que trabajo hoy o mi familia. Imagínense, preocupados de mí, cuando en realidad son ellos los que continúan pasándolo muy mal y que necesitan todo tipo de preocupación. Pero esa es la estima y la devoción a sus consagrados y pastores. Eso es lo que hemos vivido en esas tierras de persecución y martirio. Eso es una más de las cosas que ha perdido nuestro decadente occidente, la estima y devoción a los ministros de Dios y sus consagrados. Por eso es que le pedimos al Arcángel San Miguel que nos defienda en la batalla, que reprima a Satanás y proteja a los fieles, consagrados y ministros de Cristo. Que Dios los bendiga mucho.